Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Francis Bacon dijo que la antigüedad del tiempo es la juventud del mundo. Hace 100 años en México, el exilio de familias porfiristas y miembros de la Iglesia cesaba por una amnistía otorgada por el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta. La rueda de la revolución se detenía después de 10 años de una lucha encarnizada por cambiar el régimen. En la Ciudad de México, los autos Ford y Buick empezaban a reproducirse en el paisaje urbano que hasta entonces dominaba las carretas y los caballos. El tranvía, la radio y el fútbol eran novedades que se irían afianzando en una sociedad en vías de pacificación. Hace 100 años, Álvaro Obregón daba por terminada la revolución con el Tratado de Bucareli. Se abrían las puertas a la inversión extranjera y se celebraban por todo lo alto escasos 3 años sin sacudimientos políticos de consideración. El sueño modernista del esplendor porfiriano daba lugar a la vanguardia. En 1923, hace 100 años, un muchacho de Sinaloa de 19 años, que se llamaba Gilberto Owen, escribió su libro Desvelo, obra fundadora del grupo llamado Los Contemporáneos, que se conocería hasta después de su muerte, confirmando su vocación de poeta, vamos a decir maldito, su vocación por el olvido. Vamos doblados por el viento como los mástiles de un barco muy pequeño, pero nos amamos tanto, escribió en su poema Lunes. También, en 1923, Martín Luis Guzmán era elegido diputado, un año antes de verse exiliado en España por más de una década. La novela de la Revolución se consolidaba como el testimonio artístico y real de lo ocurrido en la lucha armada y apenas habían pasado 2 años de la publicación de La Suave Patria, en donde Ramón López Velarde le dio a la Revolución el poema épico que le faltaba. El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Con estos versos nacionalistas y no poco crípticos, que se convirtieron en una especie de segundo himno nacional, tomaba vuelo la literatura mexicana del siglo XX. Hoy hablaremos de México, de la Ciudad de México hace 100 años, sus calles, sus letras, un mundo desaparecido. Por cierto, la poeta uruguaya Juana Ibarburu dijo de la siguiente manera esto: porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se pierde, ni el sueño que se desvanece. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Traigo aquí una estampa del México de hace un siglo. En el año de 1923, en junio, se organizaron las fiestas de la primavera en la Ciudad de México. Habían pasado 3 años del asesinato de Carranza en Tlaxcalaltongo y el gobierno de Álvaro Obregón recibía a los representantes del gobierno Warren C. Harding para negociar las condiciones bajo las cuales el gobierno de Washington reconocería a México. Multitudes de capitalinos de todos los niveles sociales fueron espectadores de este acto. El gobierno limpió de vagos y mendigos el centro, regaló ropa a los pobres para que vistieran con más decencia, al tiempo que se preocupó porque algunos espectáculos fueran gratuitos para deslindarse del elitismo de las fiestas del centenario celebradas por Porfirio Díaz 11 años antes. Se organizaron exposiciones florales y de fauna en el Parque Lira, desfiles y concursos de carros alegóricos. Estos presentaron las imágenes de la modernidad mezcladas con las tradicionales y reflejaron las esperanzas en la reconstrucción del país. El primer carro fue una diligencia escoltada por charros. Desfilaron un cuerno de la abundancia patrocinado por la frutería La Florida, propiedad de chinos, en el cual los niños de esa comunidad repartieron abanicos y fruta, una pelota de fútbol del Club España, un gigantesco tubo de pasta dental de la compañía Pebeco, la reproducción de un templo griego de la comunidad francesa. La Compañía de Luz y Fuerza presentó una casa con las comodidades de la vida moderna, una plancha, un ventilador y una estufa eléctricos, y la Compañía del Buen Tono, una reproducción de la fábrica de cigarros.
Así era México hace 100 años. Según las crónicas periodísticas, 100,000 capitalinos, eso dice la nota, se congregaron en la Plaza de la Constitución, las calles de Madero, 5 de Mayo, la Avenida Juárez y el Paseo de la Reforma para presenciar el desfile. En algunas azoteas se instalaron lonas para protegerse del sol y el tráfico fue suspendido. La fiesta terminó con un gran combate de flores celebrado en Chapultepec, aunque no faltó la nota disonante. La llegada de léperos, así se decía, a la calle de Madero, que provocó 10 lesionados, según los periódicos de la época. Unos días después, la comunidad religiosa interesada en restaurar todo su esplendor organizó actos para mostrar su fuerza. La crisis de energía eléctrica por la que atravesaba la ciudad debido a la escasez de agua en la presa Necaxa, provocada por la sequía, dio motivo a una pequeña muestra de restauración religiosa. La Virgen de los Remedios fue llevada de su santuario a la catedral, donde se celebraron misas y Te Deum para que llegaran las lluvias en julio. Eran las épocas en que las corridas de toros, las carreras de caballos, las charreadas y las competencias de polo eran los espectáculos favoritos de la alta sociedad. Se presentaban luciendo galas importadas de la capital francesa o compradas en el Palacio de Hierro, pero la moda estadounidense, impulsada por el cine de Hollywood, comenzaba a competir con la francesa. La clase alta se identificaba más con los símbolos nacionales criollos de origen hispano y con ellos se distanciaba del nacionalismo indigenista y mestizo impulsado por el grupo revolucionario, recién llegado al poder. Esta aproximación histórica puede encontrarse en La vida cotidiana en México, volumen 5, en el ensayo del Carmen Collado Herrera, El espejo de la élite social, 1920-1940. Una ciudad que ha desaparecido en el mar del tiempo y de ella nos llegan apenas noticias. Esta obra, dirigida por Pilar González Auspuru, tiene varios tomos. Historia de la vida cotidiana. En este caso, el tomo 5 es coordinado por Aurelio de los Reyes. Es una obra absolutamente notable, publicada por el Fondo de Cultura Económica y por el Colegio de México. Debe usted tenerla en su biblioteca. En 1925, comienza a prepararse el terreno para la irrupción de una revista que habría de cambiar el panorama y el curso de las letras mexicanas modernas, contemporáneos. Los miembros de este famoso grupo sin grupo, como ellos mismos se llamaban, con un dejo de ironía y de soberbia, frente a sus adversarios, empiezan a publicar sus primeros libros importantes. Como se llama Guillermo Sheridan en Los Contemporáneos ayer. Aparecen Biombo de Jaime Torres Bodet, El trompo de 7 colores de Bernardo Ortiz de Montellano, Canciones para cantar en las barcas de José Gorostiza y ensayos de Salvador Novo. Al mismo tiempo, Gilberto Owen y Javier Villaurrutia redactan Desvelo y Reflejo, respectivamente. Las primeras ediciones de estos libros fueron gestionadas, fueron logradas por sus autores y no rebasaron, en el mejor de los casos, los 500 ejemplares. Por otro lado, quienes se encargaron de escribir las reseñas más significativas sobre estos libros fueron ellos mismos, algunos de los miembros integrantes de este grupo. Hablamos, por tanto, a partir de unos cuantos datos de un México adormecido, indiferente, por decir así, a la calidad de sus productos culturales. Un México, en suma, no muy distinto al México que conocemos ahora. Así lo apunta Gabriel Bernal en su ensayo para la revista Letras Libres, El grupo sin grupo. Lejos de ser un fenómeno aislado, los contemporáneos no tardaron en convertirse en un foco de infección preocupante para quienes sostenían la necesidad de una literatura que reflejara el reciente pasado revolucionario de México. Así es la cosa. Yo tengo aquí, tengo desde luego a José Gorostiza, todos los libros de los contemporáneos. No deje de leer a Salvador Novo, es sencillamente extraordinario. De Villaurrutia tengo del Fondo de Cultura Económica, Nostalgia de la Muerte, y también las obras reunidas, Poesía, Teatro, Prosas, Varias y Crítica, en el Fondo de Cultura Económica. Esperemos que el Fondo de Cultura Económica siga editando a estos autores, porque con el Fondo de Cultura Económica que tenemos hoy en día, no se sabe qué puede pasar. Los contemporáneos.
Una de las piezas de mayor trascendencia en las letras mexicanas se escribió en el año de 1921 con motivo de la celebración de la consumación de la independencia. Me refiero, por supuesto, a La suave patria de Ramón López Velarde. Cuenta José Emilio Pacheco que López Velarde escribió estos versos por encargo de Álvaro Obregón, el poeta nacido en Jerez de García Salinas, Zacatecas. Murió al poco tiempo de haber escrito esta pieza fundamental de la poesía moderna mexicana. Su muerte, a los 33 años, dejó como su propia obra poética una ventana abierta hacia el misterio que ronda su figura y su pensamiento. En 1923, hace 100 años, se publicó de forma póstuma un compendio de sus escritos en prosa. A manera de prólogo se colocaron los versos de José Juan Tablada titulados Retablo a la memoria de López Velarde. En la última estrofa del poema, Tablada escribió: un gran cirio en la sombra llora y arde por él, y entre murmullos feligreses de suspiros, de llantos y de peces, dice una voz al ánimo cobarde: qué triste será la tarde cuando a México regrese sin ver a López Velarde. En 1927, para la revista La Voz Nueva, José Gorostiza escribió: nadie quería confesarlo, pero la muerte de Ramón fue una tragedia pavorosa. Ahora puedo decirlo, la muerte no fue para él un accidente natural de la vida, sino el golpe repentino e inexplicable que, de vez en vez, tienta la resignación de los hombres. En 1991, en la revista Vuelta se publicó el artículo sobre la muerte de López Velarde. Allí, Guillermo Sheridan asegura que hay suficientes pistas en textos como La flor punitiva, Candil y Meditación de la Alameda, como para tener una sospecha razonable de que la muerte de López Velarde fue consecuencia de la sífilis. Sheridan menciona que ocuparse de los motivos de la muerte de López Velarde es también un asunto de cultura, pues los asuntos médicos revelan también las formas, costumbres y pensamientos de una época. La sensación de culpa por haber adquirido aquella enfermedad pudo ser un motivo determinante en la escritura del poeta. En 1988, José Emilio Pacheco interpeló al poeta en un texto titulado La prisionera del Valle de México. Allí, Pacheco se confesó de esta forma, escuche usted: queremos entrar a saco en tus papeles privados, revisar tus sábanas, descubrir tus huellas genitales. Has caído en manos de la policía judicial literaria. Llamamos investigación a lo que si estuvieras vivo repudiarías como chisme. Libelo, asalto inadmisible a tu intimidad. Tú tienes la culpa por haber escrito esos libros maravillosos. Tengo aquí el libro de Ramón López Velarde, escrito por José Emilio Pacheco, La lumbre inmóvil, y publicado por la editorial Era. En 1923, en la Escuela Nacional Preparatoria, se conocen 3 estudiantes mexicanos: Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y Jorge Cuesta. Junto con José Gorostiza y Jaime Torres Bodet, serían los encargados de divulgar la estética vanguardista desde la revista y el Teatro Ulises, patrocinado por una gran mecenas, Antonieta Rivas Mercado. Hemos traído aquí un acercamiento a su poesía en prosa, piedra angular de una literatura importantísima en el siglo XX. En su libro Línea dejó escrito estos versos como premonición de la muerte prematura de su mejor amigo, Jorge Cuesta, y de la suya. Hay una lámpara a la derecha, ¿acaso el sol? En ella se suicidan mariposas de rostros mal recordados. Disfrute de la voz poética de Gilberto Owen en su poema Interior. Escuche usted. Las cosas que entran por el silencio empiezan a llegar al cuarto. Lo sabemos porque nos dejamos olvidados allá adentro los ojos. La soledad llega por los espejos vacíos. La muerte baja de los cuadros, rompiendo sus vitrinas de museo. Los rincones se abren como granadas para que entre el grillo con sus alfileres y, aunque nos olvidemos de apagar la luz, la oscuridad da una luz negra más potente que eclipsa a la otra. Pero no son estas las cosas que entran por el silencio, sino otras más sutiles aún. Si nos hubiéramos dejado olvidada también la boca, sabríamos nombrarlas.
Para sugerirlas, los perceptistas aconsejan hablar de paralelas que, sin dejar de serlo, se encuentran y se besan. Pero los niños que resuelven ecuaciones de segundo grado se suicidan siempre en cuanto llegan a los 80 años. Y preferimos por eso mirar sin nombres lo que entra por el silencio y dejar que todos sigan afirmando que 2 y 2 son 4. De la mesa de novedades, mire, de Crítica, de la editorial Crítica, nos han llegado 2 libros interesantes. El primero es Crónicas de la verdadera conquista de Tenochtitlan a la Ciudad de México, de Jorge Pedro Uribe Llamas. A través del relato histórico, un periodismo lírico que suele poner el acento en la gente y con un prólogo de Guillermo Osorno, esta crónica mixtape, con visos de humor y melancolía, va y viene por los hechos de la conquista de Tenochtitlan. Crítica, Jorge Pedro Uribe Llamas. Personalidad y poder, forjadores y destructores de la Europa moderna, Ian Kershaw. Se ve interesante este libro. El siglo XX fue testigo del ascenso de gobernantes que dominaron una gran variedad de instrumentos de control, persuasión y muerte. En el contexto de profundos cambios sociales y despiadadas guerras, estos dirigentes de algún modo obtuvieron la capacidad de hacer lo que desearan sin importar las consecuencias para los demás. Ya lo estuve ojeando y viéndolo. Bueno, le voy a decir quiénes vienen aquí, ni más ni menos. Espere usted un segundo. Mire, tenemos a Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, De Gaulle, Konrad Adenauer, Franco, Tito, Thatcher, Gorbachev y Helmut Kohl. Se ve bien este libro. De nuestro compañero de ADN 40, el periodista Pablo Iriart, El Destructor, publicado por Grijalbo. Este es un análisis de los primeros 4 años y meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es efectivamente un análisis crítico, pero un análisis hecho y derecho bajo el rigor, la imaginación y las letras de Pablo Iriart. Acompañan al libro. Pablo Iriart, que es un periodista de fuste y fusta, ha logrado poner aquí en este libro entrevistas con analistas, con escritores y periodistas críticos del gobierno de López Obrador. Me parece que es un libro que es un desprendimiento del periodismo que ejerce desde hace muchos años Pablo Iriart. El Destructor, en Grijalbo. Si lo encuentra, lléveselo. Es un buen resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 4 años y meses en este gobierno. De la mesa de novedades. En sus notas sobre poesía, que hoy se usa de prólogo a su corta pero brillante obra, José Gorostiza escribió sus motivos para entregarse a la literatura y sobre el papel de la poesía para el hombre moderno. Ahí dice: tal vez el hombre hoy, apiñado a centenares de miles, a millones en la estrechez de las grandes ciudades, no es ya como el hombre de otros tiempos. El hombre no vive, como solía, en la frecuentación de la naturaleza. El cielo no entra ahora a grandes pedazos azules, apaletadas en la composición de la ciudad. Prisionero de un cuarto, ahito de silencio y hambriento de comunicación, se ha convertido, hombre isla, en una soledad rodeada de gente por todas partes. Su jardín está en las flores desteñidas de la alfombra, sus pájaros en la garganta del receptor de radio, su primavera en las aspas del abanico eléctrico, su amor en el llanto de la mujer que zurce su ropa en un rincón. La poesía no necesita de este hombre para enriquecer su belleza. En rigor, si fuese cierto que la poesía no es sino un reflejo de la belleza, debería huir de él y de su fealdad y de sus miserias. Pero este hombre necesita, él sí, de la poesía, que sople sobre su vida y la embellezca, que la salve de los tremendos infortunios que la amenazan y la haga digna de ser llevada con orgullo sobre los hombros. Make you
Deberíamos en realidad oír solo a Led Zeppelin. Miren ustedes, clásicos sin lágrimas. Albert Camus, El extranjero. Este libro, si usted no lo ha leído, debe leerlo, porque es realmente un clásico del gran escritor francés. Yo siempre estuve de acuerdo más con Albert Camus que Jean-Paul Sartre. Y tuvieron una terrible polémica. Las amistades muchas veces terminan en polémica. Escuche usted este principio. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana. Sentidas condolencias, pero no quiere decir nada que haya sido ayer. Albert Camus, Clásico sin lágrimas, publicado por MC, pero hay varias ediciones. No deje de leerlo. La década de 1920 en México fue un periodo de gran agitación. Los estragos de la revolución en la vida pública tuvieron importantes ecos en el arte y la cultura. 1920 fue una década de florecimiento para movimientos sociales, obreros, campesinos, organizaciones feministas y otros tantos grupos que buscaban reivindicación. En el ensayo, El mundo soslayado, que consta de una revisión a la vida y a la obra de Salvador Novo, y que luego fue a dar al libro La estatua de sal, Monsiváis menciona que uno de los grandes debates en el ámbito literario en la década de 1920 fue la oposición trazada por algunos artistas y escritores entre lo viril y lo afeminado, dice Monsiváis en su ensayo, como en la Cuba de la década de 1960. En el México de las primeras décadas del siglo XX se requiere del emblema de la tradición de la fertilidad. La campaña contra los homosexuales es implacable en la década de 1920. José Clemente Orozco los caricaturiza en El Machete y en los muros de la Secretaría de Educación Pública. Diego Rivera se burla de Antonieta Rivas Mercado, mecenas cultural. La homofobia contra los contemporáneos no frenó su impulso creativo. En el caso particular de Novo, dice Monsiváis, hubo una particular tentación por provocar a los mojigatos. Novo es ejemplar en diversos sentidos. Un escritor de primer orden, un poeta finísimo, un sonetista asociado siempre con la provocación, un practicante del afeminamiento que al subrayarlo satisface y casi anula las expectativas del voyerismo social. Esto escribió Carlos Monsiváis. Novo dispuso de todo su arsenal irónico en sus escritos para protegerse de los ataques que sobre él y sus colegas había. Un ejemplo de ello son los versos de su poema Y que la gente nunca se entrometa, que dice: escribir porque sí, por ver si acaso. Se hace un soneto más que nada valga para matar el tiempo y porque salga. Una obligada consonante al paso, porque yo fui escritor y este es el caso, que era tan flaco como perra galga, crecióme la papada como nalga, basto de carne y de talento escaso. ¿Qué le vamos a hacer? Ganar dinero y que la gente nunca se entrometa en ver si le cedes tu cuero. Un escritor genial, un gran poeta, desde los tiempos del señor Madero, es tanto como hacerse la puñeta. El ensayo Un mundo soslayado puede encontrarse como prólogo a la autobiografía de Salvador Novo titulada La estatua de sal, que les recomiendo de veras no perderse y que se encuentra publicada en el Fondo de Cultura Económica. Yo tengo esta edición reciente. La estatua de sal, Salvador Novo, con un prólogo de Carlos Monsiváis. Como todas las semanas, usted encontrará aquí que, un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en la sobremesa, que se repiten cuando uno está conversando con amigos y con amigas. Escuche usted esta. No hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo. San Agustín. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Mi nombre es Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana para hablar de libros. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.